Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En esta oportunidad, hermanos, quiero hablarles bajo el tema tres virtudes que nos enriquecen. Tres virtudes que nos enriquecen. Notamos aquí que esta es una oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia de Éfeso. Pero no solamente por la iglesia de Éfeso, sino también por la iglesia en todo lugar en aquel tiempo. Pero también esta oración ha trascendido hasta nosotros, porque también esta oración tiene que ver, hermanos, con lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y noten que el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que le dé a los efesios y a todos los cristianos de todos los tiempos y en todo lugar, que les dé discernimiento para poder entender acerca de una riqueza que está en Dios, disponible para todos aquellos que confían en Él, para poder disfrutar de esa riqueza espiritual. Por supuesto, esta riqueza que habla aquí la palabra de Dios no está relacionada con el dinero. Y gran parte del problema por qué nosotros, los seres humanos, no buscamos las riquezas espirituales es porque estamos distraídos, hemos sido cautivados por las cosas materiales, por el dinero, por las comodidades, por las cosas que podemos, como alguien dijo, palpar, tocar, comprar, tener. Y eso como que ha distraído nuestra atención, hermanos, de la riqueza más grande que el hombre puede conocer, de la cual el hombre puede disfrutar, que no es el dinero, que no es el oro ni la plata, sino las riquezas espirituales que dice Pablo, que han de ser disfrutadas, discernidas y disfrutadas, dice, en el hombre interior. ¿Y quién es el hombre interior? Es la parte espiritual, es nuestro espíritu. Tiene que ver con la mujer y con el hombre. El espíritu, hermanos, es el que puede captar y puede disfrutar de estas riquezas que van más allá de lo material, del dinero, de las cosas, hermanos, de este mundo. Pero es triste que las personas, hermanos, hoy en día van en pos de las riquezas temporales, de las cuales el Señor Jesús en Mateo capítulo 6 y versículo 19 al 21 advirtió cuando Él dice: no se hagan tesoros, y estaba hablando a los discípulos, pero es un mensaje también para toda persona. Jesús dice: no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque todos los tesoros que hagamos aquí en la tierra están sujetos a pérdida. El orín corrompe, la polilla destruye, el ladrón roba las riquezas materiales, las cosas materiales. Por tanto, Jesús nos advierte y nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. No quiere decir de que las cosas materiales no son necesarias para la vida. Necesitamos trabajar, necesitamos obtener algún bien, algún beneficio para poder sustentar las cosas que son requeridas dentro de una familia, un hogar, la comida, la educación, la salud y todo lo que tiene que ver con nuestra vida terrenal en este tiempo. Pero lo que Jesús quiso decir, hermanos, es que no debemos nosotros apegar nuestro corazón, o como lo dijo muy bien el apóstol Pablo en otra porción de la Biblia, amar el dinero. Es decir,
Creer que sin el dinero no puedo vivir. Creer que sin el dinero no puedo ser feliz. Eso es apegarse a las cosas materiales de este mundo. Me pregunto cuántos hermanos en Cristo, hermanos, a lo largo de este año que hoy estamos concluyendo, se habrán quedado en el camino de la fe, relegados, porque pasaron por alto la advertencia de Jesús de no trabajar, de no amar, de no, hermanos, arraigar en nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo. Dice la Biblia que es peligroso que las cosas materiales, los tesoros de este mundo, hermanos, puedan echar a perder nuestra visión espiritual. De tal manera que el apóstol aquí está orando a Dios y está pidiendo que los hermanos de Éfeso, y como digo, de todos los tiempos, hermanos, mantengamos nuestra mirada o pongamos nuestra mirada en los tesoros del reino de Dios, en los tesoros espirituales que son más valiosos que los terrenales, las cosas de este mundo. También el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en relación a esto, y este versículo lo vamos a leer un poquito más adelante ahí de Efesios. Encontramos la carta a los Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Esta expresión, habéis resucitado con Cristo, tiene que ver con la conversión, tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con el cambio de nuestra naturaleza espiritual a causa de haber recibido, hermanos, la gracia del Evangelio en nuestro corazón. Es decir, nuestra vida es transformada. Resucitamos a una nueva vida en Cristo a través, hermanos, del poder de su perdón y el poder transformador del Espíritu que viene a morar en nuestro corazón. Es decir, está relacionado con los que ya hemos nacido de nuevo. Entonces, para los que han nacido de nuevo, para los discípulos de Cristo, el apóstol acá dice: si habéis resucitado con Cristo, ¿cuáles son las cosas que debemos buscar? Dice: buscar o buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas divinas, los bienes celestiales, las riquezas, hermano, de Dios, que no necesariamente son materiales. Esas son las que el cristiano, las que el Hijo de Dios debe, hermano, de entregarse para buscar las cosas que están arriba, las cosas espirituales, la justicia, el amor, la fe, la santidad, hermanos, que son dentro de otras cosas lo que forma parte de la riqueza espiritual en el que el cristiano debe de buscar y de profundizar. Es triste, hermanos, que teniendo nosotros una riqueza tan grande en el espíritu, podamos vivir como mendigos en este mundo. Ese es un contraste tan grande, hermano. Porque hay personas que pueden vivir con bienes materiales, pero viven como mendigos en el área espiritual, porque no han descubierto, porque no están viviendo, no están disfrutando de los bienes espirituales. Y más aún sería, hermanos, de muchos de nosotros que estamos inmersos en la iglesia, en las cosas espirituales, y vivir, hermanos, desnutridos en nuestra vida espiritual, sin poder disfrutar de las riquezas espirituales de Dios, que son las que Jesús dice que aquel que ha nacido de nuevo, que ha resucitado en Cristo, debe de buscar. Buscar las cosas de arriba. Y dentro de esto, hermanos, quiero mencionar únicamente tres. Yo le he llamado tres virtudes que nos enriquecen. Espero que usted y yo las practiquemos y que sigamos practicándolas y que sigamos profundizando estas virtudes en nuestro corazón, porque forman parte de las riquezas espirituales del cristiano. La primera virtud, hermanos, es la gratitud. Dice primera de Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios
en todo. Quiere decir que la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, tiene que caracterizarse, hermanos, por la gratitud. La gratitud tiene que ser un estilo de vida en cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo. No solamente cuando recibimos un bien o una bendición o una provisión debemos de dar gracias, sino que la Biblia dice, dad gracias en todo. Eso implica, hermanos, que la vida del cristiano tiene que ser una vida de gratitud, aún en aquellas cosas que no son tan positivas que suceden en nuestra vida. Tenemos que aprender, hermanos, a darle gracias a Dios por ello. La gratitud es una actitud del corazón que es muy beneficiosa. Cuando una persona es agradecida, definitivamente tiene una puerta abierta de bendición para su vida y de reconocimiento para las personas que le rodean. La gratitud, hermanos, nace del reconocimiento de dos cosas. Primero, reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros. De ahí brota la gratitud, es decir, que habrá una persona agradecida cuando reconoce a Dios en su vida, cuando reconoce la posición de Dios en su vida, cuando reconoce que Dios es el proveedor de todo lo que tiene, de todo lo que necesita y de todo lo que vendrá. Pero también el que es agradecido reconoce cuál es su posición delante de Dios. Ahora, veamos esto un poquito más en detalle. Cuando hablamos del reconocimiento de Dios y de su provisión, dice lo que dice la Escritura, y aquí vamos a abordar algunos versículos de la palabra. En el Salmo número 100, la palabra de Dios habla aquí de este principio de la gratitud. Dice, reconoced, versículo 3 del Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando el hombre, hermano, reconoce quién es Dios y cuál es la posición de Dios. Hay personas en el mundo que quieren manipular a Dios, que quieren controlar a Dios, que quieren mover a Dios a su capricho. Pero quiero decirle que a Dios nadie puede controlarlo. Dios no responde a los caprichos humanos. Ninguna persona puede manejar, controlar o manipular a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y Él está en una posición, hermanos, de autoridad, de soberanía sobre toda la creación, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que tenemos que reconocer que Jehová es Dios y que Él es nuestro hacedor. Claro, cuando una persona ve a Dios hacia arriba, porque así debemos de verlo, porque Él está sobre nuestra cabeza, Él es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro proveedor. Claro, vamos a vivir agradecidos porque nos vamos a dar cuenta cada día que nada de lo que podemos disfrutar hoy, hermanos, procede de mi capacidad, de mi suerte, como algunos dicen, o hermanos, de mis propios recursos, sino que todo viene de Dios. Todo proviene de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de reconocer quién es Dios, pero la segunda parte del versículo dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Aquí está hablando de cuando reconoce el hombre cuál es su condición. Por una parte, reconocer la soberanía de Dios sobre mi vida, pero por otro lado, reconocer cuál es mi posición ante Dios, mi naturaleza, mi fragilidad, mi necesidad, mi debilidad delante de Dios, para reconocer que de Él vienen, hermanos, todas las cosas. El hombre que tiene orgullo y soberbia en su corazón nunca va a tomar una posición de oveja. Siempre va a querer tomar una posición, hermanos, de autoridad sobre Dios, una posición de capacidad
delante de Dios o delante de las demás personas, pero aquel que se considera una oveja, estamos hablando aquí de la humildad, estamos hablando acá de reconocer que de nosotros no puede salir nada bueno, porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza humana, hermanos, está corrompida por el pecado y nada bueno puede venir del corazón del hombre a menos que Dios deposite esa bondad en nuestro corazón para que produzcamos los frutos, dice la Biblia, de Dios y no nuestros. Pero es necesario que el hombre reconozca su posición, hermanos, de oveja. Fíjense, en la Biblia, hermanos, encontramos a un hombre llamado David. Es cierto, David fue un rey. Sin embargo, David muchas veces no actuaba como un rey, sobre todo en las cosas espirituales. Más bien actuaba como un siervo, actuaba como una oveja, como una persona necesitada. Reconocer, hermanos, aquí hay un secreto de la prosperidad. Usted quiere prosperar, usted quiere ser bendecido, prosperar en el área espiritual, prosperar en su trabajo, en su familia, en lo que usted hace en su profesión. Hermanos, aquí hay una clave muy importante que menciona aquí la palabra de Dios, de reconocer la posición de Dios sobre nuestra vida. Y lo dice David de esta forma en el primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. Dice: tuya es, oh Jehová. Ahora, no pierda la perspectiva de que aquí está adorando, orando un rey que se considera el rey más significativo de la historia de Israel. Porque ni aún Salomón, con toda la gloria que su reino, hermanos, tuvo, se puede comparar con la gloria espiritual del reino de David. Sin embargo, él dice: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Mi casa, decimos, mi carro, dice. No, todo eso es prestado, hermano, por la misericordia de Dios. Mi esposa, dice, mis hijos, dice, no son suyos ni míos, son de Dios. Mi país, dice, es de Dios. Yo sé en qué sentido muchas veces utilizamos esa expresión, pero tenemos que reconocer, hermanos, que todas las cosas son de Dios, que todo le pertenece a Dios, que nada de lo que usted y yo tenemos o podemos recibir, hermanos, lo hemos recibido por nuestra capacidad, sino por la gracia, por la misericordia de un Dios bueno que ha querido, hermanos, bendecirnos de una manera incondicional a cada uno de nosotros. Tuyo es, dice, oh Jehová, el reino, tú eres excelso sobre todos. Versículo 12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Versículo 13: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14: porque ¿quién soy yo? Definitivamente, cuando una persona reconoce la grandeza de Dios, hermanos, de una forma automática, podríamos decir, se va a reflejar la propia naturaleza débil y necesitada, hermanos, del hombre que mira hacia la grandeza de lo que es Dios. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Aquí David dice: Señor, ¿quién soy yo? Me sacaste de allá detrás de las ovejas de mi padre, me sacaste del corral, me sacaste, Señor, de donde estaba menospreciado por mis hermanos, haciendo el trabajo que mis hermanos y mi padre no quería hacer, desterrado, solitario. Pero de ahí, Señor, me tomaste. ¿De qué me puedo yo gloriar? ¿De qué puedo yo, amado hermano, gloriarnos de las cosas de donde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros?
Señor, mira este pueblo, un pueblo insignificante, un pueblo que nació de un hombre llamado Abraham, que era un hombre pagano, era un hombre idólatra en su tiempo. Sin embargo, Dios lo llamó en su misericordia para que él fuera la raíz de este pueblo, llamado el pueblo, hermanos de Israel. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que podamos ofrecerte a ti alguna cosa? Dice, pues todo es tuyo. Diga conmigo, por favor, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Dígalo también, y de lo recibido de tu mano te damos. Quiere decir, amado hermano, que para ser agradecido uno tiene que reconocer la grandeza de Dios sobre la vida. Pero también tenemos que reconocer cuál es nuestra posición, hermano, de debilidad, de flaqueza, de necesidad. Dice la Biblia que es bienaventurado aquel que reconoce su necesidad de Dios. Porque es ahí, hermano, cuando el hombre definitivamente reconoce su flaqueza, su necesidad, su condición. Es cuando está mejor preparado para recibir la riqueza de Dios, las bendiciones de Dios, porque Dios, hermano, no derramará su bendición sobre la soberbia del hombre, sino que derramará su bendición sobre la humildad del hombre. Y la gratitud tiene que ver con humildad. Si no hay humildad, no vamos a dar gracias. Y eso, por ejemplo, en la vida práctica, hermano, de la vida diaria, si hay un esposo que no le da gracias a su esposa por la comida que le acaban de servir o por alguna otra acción, hay soberbia en ese corazón, hay orgullo. Es como aquel que dice, para eso le pago, dice a este muchacho, para que haga eso, para eso le pago. No, le paga, pero hay que darle gracias también. Hay que reconocer con gratitud en el corazón. Los hijos que reciben tantos beneficios, tantas bondades y bendiciones de parte de sus padres día a día, incalculable lo que un padre hace, una madre hace por un hijo. Hijos, hay que ser agradecidos. Hay que darle gracias a Dios cada día por papá, por mamá. Hay que darle gracias a Dios por el trabajo de ellos. Hay que darle gracias a Dios por la cobertura de un hogar, el calor de una familia. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que podemos disfrutar en cuanto a los bienes espirituales y a los bienes también físicos, materiales dentro de una familia, dentro de un hogar. Hay que ser agradecidos. Algunos hijos viven en automático, hermano. El 31 de diciembre le voy a dar gracias a mi papá por todo, dice. Todo lo del año, un solo día, todo lo del año. Pero cuando reconocemos la grandeza de Dios y mi pequeñez, es cuando estamos preparados, hermanos, para poder recibir las bondades de Dios sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Sabe de quién descienden las dádivas, las bendiciones? Descienden de Dios. Por eso decía David, nada de lo que yo te doy, Señor, es mío en realidad, porque todo lo he recibido de tu mano. Bendito aquel hombre, hermano, que reconoce a Dios en su vida, que reconoce la gracia de Dios en su vida, que reconoce el señorío de Dios en su vida, que reconoce que Él es el gran proveedor de su vida, porque estará en la posición correcta para que Dios pueda bendecirlo de una manera sobreabundante. Dice la Escritura en el Salmo, vamos al libro de los Salmos. Ah, qué maravillosa la palabra del Señor, hermano. En el Salmo número 8 y versículo 4 dice, digo, ¿qué es lo que dice el escritor? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para que Dios tenga memoria de nosotros. ¿Quién es el hombre para que Dios, hermano, lo haya bendecido de tal manera
Dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Nos estamos dando cuenta, hermanos, que todo lo que somos y tenemos no es por nuestra capacidad, es por la capacidad de Dios. Lo que usted y yo somos y tenemos, hermano, como dice el canto, todo se lo debemos a Él, gloria al Señor. Todo, absolutamente todo, la vida, hermano, lo que somos, la existencia, lo que tenemos, la familia, todo, hermano, le pertenece a Dios. Porque ¿quién es el hombre para que por sí mismo pueda ser coronado con todas estas bendiciones que el hombre ha recibido? Dice la Escritura, más adelante también en los Salmos, en el Salmo 103 y versículo 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que alejar Dios de nosotros las rebeliones es un acto, hermanos, de bondad y de misericordia. Porque esas rebeliones y esos pecados eran los que no permitían, hermanos, que la bendición de Dios pudiese operar en la vida de cada uno de nosotros. Pero en su misericordia, hermanos, aún lo sucio, aún lo feo de nosotros, que son nuestras rebeliones y nuestros pecados, Él los alejó, Él los quitó. Y Él, hermanos, los, como dice también en otro pasaje de la Biblia, los echó a lo profundo del mar. Y ese es un acto de misericordia de parte de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, Dios nos bendice por compasión, hermano. Dios nos bendice porque lo ama a usted, porque me ama a mí. Porque Él conoce, dice. Fíjese, para los que piensan que son bendecidos por su propia capacidad o porque lo merecen, vea lo que dice la Biblia. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. O sea, está llegando la palabra de Dios, hermanos, hasta lo más ínfimo de la vida del hombre. ¿Qué soy? Polvo. Y de hecho, cuando un ser humano muere, se convierte en polvo. Porque la Biblia dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volveremos. De tal manera, hermanos, que las bendiciones de Dios no son por mí, son por Él. No son por mi causa, son por las causas de un Dios bueno, de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia. Hermanos, que como el Padre se compadece del Hijo, así también Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, y nos ha colmado de su bendición. ¿Y sabe cuál es la bendición más grande que hemos recibido? La salvación de Jesucristo. La dádiva del Hijo de Dios, que fue entregado por usted y por mí para nuestra justificación, para nuestra salvación. Esa es la expresión más grande, hermanos, de la bondad y misericordia de Dios para la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una expresión de la misericordia y de la bondad del Señor. Dice, sigamos leyendo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no conocerá más. No solamente nos compara con el polvo, sino también nos compara con la flor del campo. Tan bellas los colores, los aromas. Pero hermanos, viene el viento, dice, sopla sobre esa flor, cae, se marchita y muere. Y así es la vida del hombre. Por eso, amado hermano, debemos de vivir agradecidos con el Señor. Amén. Porque las bondades con las cuales usted y yo hemos sido coronados ha sido porque Él es bueno, ha sido porque su misericordia ha sido grande sobre nuestra vida. Si usted está sentado aquí,
hermano amado, mientras que millones de personas están lejos de Dios y no quieren nada de Dios en este momento, es porque Dios ha sido bueno con usted. Es porque Dios, hermano, ha querido que su corazón sea participante de las bondades de su misericordia, y que usted y yo estemos ahora sentados en lugares celestiales. Porque aunque estamos sentados aquí, pero espiritualmente estamos sentados en lugares espirituales, celestiales, porque Dios ha sido y es bueno. Así que, hermano, la actitud de la gratitud es una de las virtudes que nos enriquecen. ¿Quiere usted ser rico? Sea agradecido. ¿Quiere usted vivir bajo la bendición de Dios? Agradecido. Agradecido con Dios, agradecido con la familia, agradecido con la iglesia, agradecido por la palabra que recibe, agradecido con los siervos que predican la palabra, agradecido por los que oran por usted, agradecido por el jefe, aunque no es el mejor jefe que usted tenga, pero dele gracias a Dios por ello, porque a través de esta persona usted está siendo, tiene una cobertura que le permite llevar una provisión para su vida, para su familia. Amado hermano, debemos de vivir una vida de gratitud, porque Dios reconoce la gratitud. En este día que estamos finalizando este año, pregunto, ¿habrá algún motivo de gratitud en su corazón y en el mío? Dad gracias porque somos salvos. Dad gracias porque tenemos ahora una esperanza viva y eterna. Dar gracias porque Jesucristo, nuestro amado Señor, pronto va a regresar para llevarnos con Él a su gloria. Ser agradecidos porque Dios nos ha guardado. Ser agradecidos porque Dios nos ha sustentado. Ser agradecidos porque Dios nos ha sanado. Ser agradecidos porque Dios ha provisto para mi necesidad. Ser agradecidos por la sabiduría de Dios para que yo pueda tomar las decisiones correctas que me lleven a un camino de progreso, de bendición. Ser agradecidos, amados hermanos, porque Dios nos ha dado un trabajo. Hay muchas personas en la sociedad que no tienen trabajo. Ser agradecidos porque a pesar, hermanos, que estamos rodeados de violencia, a pesar de que estamos rodeados de tantos peligros, hermanos, Dios nos ha guardado. Su mano ha sido puesta sobre cada uno de nosotros. Ser agradecidos, hermanos, porque tenemos una familia. Yo le doy gracias a Dios por mi amada esposa. Le doy gracias a Dios por mis hijos. Le doy gracias por un hogar, por el calor del hogar, por el gozo del hogar, por la bendición de tener, hermanos, una familia. Hay que ser agradecidos con Dios. Tenemos que darle gracias al Señor porque nos permite servirle. Y aquellos que no lo están haciendo tienen un problema serio con Dios. Pero aquellos a quienes Dios nos permite servirle, gracias, Señor, porque no somos dignos de que tú nos llames como parte del equipo de trabajo. ¿Se puede usted imaginar, hermano? La iglesia es parte del equipo de trabajo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es parte del equipo de trabajo del reino eterno de Dios. Privilegios inmerecidos que hemos recibido de parte de Dios por pura gracia. La segunda virtud es la visión. La visión es lo que Dios quiere que veamos, hermanos, sobre su revelación, porque la visión de Dios ya fue revelada. Usted no puede tener una visión diferente al plan y propósito de Dios en su vida, porque sería una visión o un sueño contrario, hermanos, al plan de Dios para su vida. Entonces, cuando hablamos de visión, estamos hablando de qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo sea, que yo haga. Cuando hablamos de la visión de la iglesia, hermanos, ningún líder se la puede inventar. La visión de la iglesia ya está revelada en la palabra, qué es lo que Dios quiere
de la iglesia y a través de la iglesia, como también en mi vida y a través de mi vida. La visión para el mundo, hermanos, no es una cuestión de positivismo, que yo quiero ver al mundo diferente o ver al mundo de una manera apocalíptica. No, es que la visión, hermanos, se sustenta, la visión del mundo no se sustenta por mi opinión, sino se sustenta por lo que Dios ya reveló a través de su palabra. Y Dios quiere que nosotros veamos, hermanos, con la visión de Dios y no lo que yo quiero ver. Fíjense, por ejemplo, ¿cuál es la visión de Dios para la vida de un cristiano? Aquí tenemos un ejemplo en la Biblia. Si vamos al primer libro o carta del apóstol Pedro en las Escrituras, primera de Pedro 2 y versículo 9. Esta es la visión de Dios para usted y para mí como cristianos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Usted es el hijo de Dios, el hijo del rey. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, de linaje celestial, escogido, bendecido con la salvación. También dice: es real sacerdocio. Está hablando aquí del sacerdocio del cristiano, es decir, el servicio. El cristiano tiene que ser un siervo. El cristiano tiene que servir, tiene que levantarse de la mesa para poder lavar los pies de sus hermanos, es decir, servir a los demás. Dice que somos un pueblo, una nación santa. Está hablando de la naturaleza, hermanos, de pureza que debe de existir en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el desafío, hermanos, de caminar en santidad. No me lo he inventado yo, lo dice Dios. No es una cuestión de que los pastores quieren personas cuadradas, dicen algunos, ¿verdad? Son muy cuadrados, dicen. Todo lo prohíben. No, no lo prohibimos. Es Dios el que nos ha dicho la manera como debemos de vivir. Es Dios el que nos ha santificado. Dios demanda de cada uno de nosotros santidad. Dice que es un pueblo adquirido, porque fuimos comprados con precio de sangre por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido perdonados por medio de la sangre derramada del Hijo de Dios. Usted tiene que verse, hermanos, como un hijo de Dios, como un hijo del Rey, como un siervo, como un santo, como un alma adquirida por la posesión de la sangre o el derramamiento de la sangre de Jesucristo por usted y por mí. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué debo de ser un siervo? Tomar una posición de siervo. ¿Por qué debo de vivir en santidad? ¿Para qué Dios me escogió y me hizo linaje suyo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está el propósito del cristiano. Ahí está la razón por qué Cristo dijo: no los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Porque Cristo, hermanos, no quitó del mundo al cristiano, no quitó del mundo a la iglesia, sino que dijo: Señor, que estarán en el mundo, no son del mundo, pero estarán en el mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y aquí está, hermanos, declarado, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de aquel que nos salvó, la gracia de Cristo con la cual usted y yo fuimos salvos, redimidos. Amado hermano, la anunciemos, la compartamos, la declaremos, la hagamos llegar a los oídos y al corazón de aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esa es la visión de Dios para el cristiano. Esa es la visión de Dios para la iglesia, hermano. Algunos se inventan ciertas visiones del corazón de lo que es el cristiano y la iglesia. Pero la visión del cristiano y de la iglesia están claramente establecidas en la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, hablando de la visión de la iglesia, la Biblia dice que la iglesia va a triunfar, hermano.
La iglesia va a triunfar. La iglesia no va a perecer. La iglesia va a atravesar, hermano, lo más oscuro de las tinieblas del enemigo, pero no va a fracasar, porque la iglesia de Dios, hermanos, cumplirá, llegará hasta el final. Jesús lo declaró en Mateo capítulo 16. Él dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Hermanos, la iglesia, a pesar de la oscuridad que hay en el mundo, usted no debe tener temor, porque la iglesia va a triunfar, la iglesia va a cumplir el propósito de Dios. Hermanos, y mientras estamos aquí en la tierra, la iglesia debe trabajar. ¿Cuántos estamos trabajando por el Señor? ¿Y cómo trabaja la iglesia por el Señor? Predicando la palabra. Ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, toda alma, toda familia, toda nación. Predica el evangelio. Hermanos, la iglesia trabaja a través de la predicación. Ese es el mandato de Dios para la iglesia de Cristo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, a toda familia, a toda etnia, a toda nación de la tierra. El cristiano trabaja mientras espera la llegada de su maestro. Amén. El cristiano no se cruza de brazos, hermano, mientras Cristo viene, sino que la iglesia y el cristiano, hermano, trabajan predicando la palabra del Señor. Y la iglesia, hermano, será levantada en gloria. Viene el día cuando, hermanos, el Señor en los cielos va a dar el final anuncio, la orden: venid benditos de mi Padre. Y es en ese momento cuando la iglesia, hermano, va a ser levantada en poder y gloria. Dice la Biblia, para estar con Él para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Hermano, viene el día cuando la iglesia va a ser levantada. Esa es la visión de Dios para la iglesia. La iglesia no va a ser detenida. Hermano, el mundo, el diablo, Satanás y los poderes políticos, religiosos, económicos y de todo tipo, hermano, han querido detener a la iglesia a lo largo de la historia. Pero quiero decirle que la iglesia es indestructible. La iglesia no puede ser detenida. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo del Hijo de Dios, y Él va a cumplir un propósito maravilloso, hermanos. Y mientras ese día llega, trabajemos, prediquemos la palabra, hablemos de Cristo, porque a su tiempo el Señor va a levantar a la iglesia y la va a llevar en gloria. El Señor ha preparado una casa para usted y para mí. Una casa no hecha de manos, dice la Biblia, en los cielos. Un edificio que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el lugar, el destino final suyo y mío en Cristo es el reino eterno, hermanos, de los cielos. Ahora, ¿cuál es la visión de Dios para el mundo? Dios va a renovar la tierra, hermano. Porque la tierra, desde la época de la muerte de Abel, que por primera vez la tierra absorbió la sangre humana, y que a partir de ese día, hermanos, la tierra ha sido manchada por el hombre a través del homicidio, de la muerte. La tierra ha caído bajo maldición. Por eso es que cuando Adán, Dios lo mandó a labrar la tierra, después de haber pecado, Dios le dijo que él sembraría una semilla, digamos, para comer, pero el fruto serían espinos y cardos. Porque la tierra está bajo maldición. Pero quiero decirle, hermanos, que el mundo va a ser renovado. Dios lo va a renovar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice la Biblia que la tierra, hermanos, y su plenitud va a ser renovada en el día que Dios ha establecido. Por eso es que hoy en día, ¿cuál es la visión del mundo que usted ve? Caos, muerte, violencia, perversión, rebelión, inmoralidad. Es lo que usted ve por todos lados. Ve al norte igual, ve al sur igual, ve al oriente, al poniente igual.
Esa es la condición del mundo. Pero en la visión de Dios dice que Dios va a renovar la tierra, va a renovar las naciones. Llega el momento, hermano, parecería que el diablo tiene el dominio de la humanidad hoy en día, pero quiero decirle que Dios sigue sentado en su trono, sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. A pesar de que a nuestra visión, hermanos amados, las cosas son diferentes, pero Dios sigue sentado en su trono de gloria. Pero ¿sabe lo que va a pasar? En la visión de Dios sobre la tierra, dice que viene el momento cuando Dios va a limpiar la tierra con juicio. O sea que antes de que la tierra sea renovada, Dios va a traer juicio. Y los que ahora se ríen de Dios y se burlan de Dios y se burlan de usted y de mí y se burlan de la iglesia y se burlan, hermanos, de la palabra y se burlan de todo lo santo y lo divino, viene el día cuando llorarán, dice la Escritura, a causa del juicio con el cual Dios, hermanos, limpiará la maldad de los hombres. Entonces, cuando esto suceda, los juicios de Dios, entonces dice Juan, vi en la visión de Dios, vi cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a renovar el mundo, Dios va a renovar las naciones. Por ahora el hombre, hermano, se ha rebelado contra Dios. Pero viene el día cuando Dios va a limpiar el corazón de este mundo, hermanos, a través de su juicio. Y entonces la tierra será renovada. Y la otra palabra, hermanos, la visión enriquece. Si usted no tiene la visión de Dios, hermano, usted está caminando en tinieblas. Usted va a tener que buscar a quién consultarle acerca de su vida, su futuro, como lo hacen muchos. De manera engañosa. Buscan la manera como conocer qué es lo que yo debo de hacer, qué es lo que a lo que debo dedicarme, el rumbo que debe dar mi vida. Hermano, el rumbo de su vida ya está declarado en la palabra de Dios. Aquí está la visión de Dios para su vida. Usted tiene que llenarse de esta visión, porque es una de las riquezas, hermano, que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso para que comprendan las riquezas de la gloria de Dios. Hermano, y la visión de Dios es una riqueza. El que tiene la visión de Dios, definitivamente, hermanos, tiene una seguridad de su vida y de su futuro. Y la tercera virtud es la determinación. Hemos hablado, número 1, la gratitud. Número 2, la visión de Dios. Número 3, la determinación. Nadie logra nada sin determinar. Nadie alcanza, hermanos, ninguna meta, ningún objetivo para su vida, para su familia, para su trabajo, en las cosas espirituales, sin determinación. La determinación es una virtud. Tiene que ver con abrazar la visión a Dios y la visión de Dios. Y hacer todo lo necesario para hacer realidad esa visión en su vida. La determinación es la actitud de seguir adelante a pesar de un fracaso, a pesar de algún obstáculo, a pesar de alguna situación difícil. Todos pasamos por situaciones difíciles. El mundo es un campo minado. Y cada persona que transita por el mundo se va a enfrentar. No hay ni una sola persona que en el mundo, hermano, no se va a enfrentar a tremendos desafíos, y aún más hablando de aquellos que ya tenemos el sello de Dios en nuestra vida. Vamos a enfrentar tremendos desafíos en el camino para que la visión de Dios se cumpla en nosotros. Pero, hermanos, la determinación, que es la actitud de seguir adelante a pesar de, nos va a llevar
a la conquista de lo que Dios quiere para nosotros. La determinación es la actitud que hace posible seguir sin renunciar a la visión de Dios hasta conquistarla en nuestra vida. La determinación también tiene que ver con la perseverancia. La determinación, hermanos, tiene que ver con no darnos por vencido hasta cumplir el objetivo de Dios en nuestra vida. Y quiero ilustrarle la importancia que tiene la determinación a través de algunos siervos de Dios en la Biblia. Por ejemplo, necesitamos determinación en la fe. Usted tiene que ser determinado en la fe. Creerle a Dios y creer en la palabra de Dios. Esto es lo que pasó con Abraham. Ahí usted puede leer durante este día Romanos capítulo 4. No lo vamos a leer aquí todo, solamente quiero leer una porción acerca de Abraham. Versículo 18 dice, Romanos 4:18, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Estamos hablando de una fe determinada. Esterilidad no importa, vejez no importa, enfermedad no importa, enemigos no importa, cualquier obstáculo que se interponga en el cumplimiento del propósito de Dios, la fe lo va a vencer. La fe determinada va a llegar, hermanos, hasta donde Dios dijo que llegaríamos. Usted está destinado para ser una persona bendita de Jehová. Usted tiene la bendición de Dios en Cristo. Usted tiene, hermanos, la gracia de Dios en Cristo. Usted tiene que ser determinado en la fe hasta recibir, hermanos, lo que Dios ha declarado para su vida y para la mía. Muchas personas definitivamente se quedan en el camino por falta de determinación, no por falta de conocimiento. Porque muchos en las iglesias tenemos mucho conocimiento de Dios en nuestra mente, pero no tenemos determinación. No tenemos determinación en la fe, como en el caso de Abraham, que dice que no dudó. Aparecieron muchas cosas en su camino, pero él no dudó, él estaba enfocado en Dios, que era poderoso, dice, para cumplir lo que había prometido. Quiero decirle que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido para su vida, para la mía, para la iglesia, para el mundo, pero se necesitan hombres como Abraham determinados en la fe para hacer posible, hermanos, que esa visión de Dios sea una realidad. Por otro lado, vamos a necesitar la determinación en la oración. Lucas capítulo 18. Encontramos este pasaje de la Biblia que nos habla de una viuda. Curiosamente, las viudas en la época bíblica era un sinónimo de desamparo, de estar a la deriva. Por eso Dios dice que Dios es el esposo de las viudas, obviamente hablando en sentido espiritual, y el padre de los huérfanos, porque era la manera como se concebía. Una mujer viuda era una mujer desamparada, abandonada completamente. Pero mire, esta viuda era determinada. Probablemente no tenía dinero, probablemente no tenía muchas cosas, quizás ni dónde vivir, pero lo que sí tenía era determinación. Y dice la palabra de Dios que Jesús refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y tomó como ejemplo en su parábola a una viuda determinada, a una viuda que le hizo la vida cuadritos al juez injusto, hermano. A una viuda que golpeó las puertas
hermanos, de la oficina del juez injusto, hasta que a través de su determinación y su clamor de justicia hizo posible que este hombre, que era rudo, que era imposible de mover el corazón, fue movido. ¿Por qué fue movido? Fue movido a causa de la determinación. Usted y yo tenemos que ser determinados también en la oración, hermanos, porque cuando usted prevalece en la oración, cuando usted prevalece, hermanos, en la petición, cuando usted no se da por vencido hasta ver la gloria de Dios, hasta ver el cumplimiento del poder de Dios en su vida, en la vida de su familia, hermanos, Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir a un cristiano determinado en la oración, hasta que la gloria de Dios caiga. ¿Hasta cuándo hemos de orar por algo, hermano? Hasta que Dios responda, hasta que la gloria de Dios sea derramada. ¿Hasta cuándo vamos a orar por El Salvador? Parecería que entre más oramos, más complicado se ve el panorama, pero usted y yo tenemos que ser determinados a ir orando, hermano, porque nada puede resistir el poder de Dios. Nada puede, hermanos, desestimar la obra del Espíritu Santo en una nación, en una familia, en una persona. Lo que necesitamos es determinación para seguir clamando hasta que la gloria de Dios sea, hermanos, la que visite nuestra vida y la vida de otros. Por otro lado, también se necesita determinación en la palabra. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 de su libro. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Todo lo que Dios te ha hablado en su palabra, guárdalo en tu corazón. De día y noche medita en lo que Dios te ha declarado en su palabra. La verdad de Dios, las promesas de Dios. Mantente ahí determinado en la palabra. Lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que Dios ha declarado se va a cumplir, amado hermano. Porque los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir. Lo quieran los presidentes de una república o no, se va a cumplir la palabra. Lo quiere, hermanos, la ONU, se va a cumplir la palabra de Dios. Lo quiera o no cualquier persona en el mundo, hermanos, nadie puede desvirtuar el poder de la palabra y las promesas de Dios para usted y para mí. Y por eso Dios le dijo a Josué: guarda esta palabra, medítala día y noche en tu corazón, en tu mente, ponla por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, en otras palabras, tendrás éxito. Esa palabra mágica hoy en día, ¿verdad? Éxito, dice. Quiero tener éxito. Éxito en el amor, dicen algunos. Éxito en el dinero. Éxito en mi trabajo, éxito en el negocio. Pues sabe, el éxito está en guardar los mandamientos de Dios en el corazón. Porque el principio es la sabiduría para el hombre, la sabiduría de Dios para la vida, que es la sabiduría de Proverbios. La sabiduría de Proverbios es la sabiduría para vivir y ser feliz, para poder vivir y tener la bendición de Dios. Hermano, esa sabiduría viene por el temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, entonces habrá sabiduría. Hermano, guardemos la palabra, la Biblia, que no sea un adorno. Mire, en muchas manos de los cristianos o en muchos hogares cristianos, la Biblia es un adorno bonito. Algunos la tienen de varios colores. La mía es un poco así tétrica, negra, como las clásicas. Algunos las tienen adornadas, les han puesto ahí unas, sobre todo las hermanas, le han puesto ahí unos forritos bien bonitos de colores. Pero la Biblia no es un adorno. La Biblia es palabra de Dios para usted, para mí. Tenemos que ser determinados en la palabra. Amado hermano, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, dice que para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Tristemente hay muchas personas hoy en día en las iglesias que son movidas, hermano, por doctrinas humanas de un lado para otro. No, para que usted y yo tengamos firmeza en la palabra, amado hermano, las promesas de Dios tienen que
ser determinantes en nuestra vida y finalmente la determinación en la adversidad. Hebreos 5, 4 al 10 habla de las adversidades de Cristo. Humillación, rechazo, dolor, finalmente muerte. Pero Jesús fue determinado aún en el dolor, hermano. ¿Sabe que una de las pruebas de la fidelidad del cristiano es el dolor? Lo que le pasó a Job. Hermano, el dolor no doblegó la fe de este hombre. A pesar de que fue sometido a un dolor tan profundo. Sin embargo, Job no doblegó, hermano, su corazón por el dolor, sino que en medio del dolor se determinó seguir siendo fiel creyente de aquel Dios que lo había llamado, que lo había bendecido. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea su nombre bendito. El dolor no quebró, hermanos, la fe de Job. Él dijo: aun cuando esta mi piel sea deshecha, yo sé que mis ojos mirarán al Señor. Se sentía a lo mejor como triturado por la prueba, por la angustia, por el dolor que estaba pasando, pérdida de la familia, enfermo, pérdida de la esposa, pérdida de los bienes materiales, estaba en una bancarrota total, amado hermano. Pero este hombre no claudicó. ¿Por qué? Porque el dolor no pudo claudicar, la adversidad no pudo claudicar la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque estaba determinado a creerle a Dios a pesar de las circunstancias adversas. El apóstol Pablo, hay un pasaje ahí que usted puede leerlo, 2 Corintios 11. Habla de todos los sufrimientos que Pablo tuvo como apóstol de Cristo. Algunos creen, hermanos, que ser cristiano es caminar en alfombra roja. Ser cristiano es tener la cartera llena de dinero. Ser cristiano es, hermano, tener todos los beneficios de este mundo. No, hermano, a veces vamos a pasar por momentos críticos, por el dolor, por la angustia, por la prueba, por la escasez. Pero como dijo la conclusión de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en medio de todo, hermanos, cuando nosotros no claudicamos porque estamos determinados a seguir a Cristo, no importa cuál sea lo que tengamos que sufrir o vencer, hemos determinado amar a Cristo, honrarlo, servirle, ser fiel a Él, seguir su palabra, seguir su ejemplo. Amado hermano, hasta la muerte vendrán momentos de dolor, de adversidad, de crisis, pero usted y yo no vamos a claudicar, vamos a mantenernos firmes en el Señor. Amado hermano, miren lo que dice la Escritura. Con esto vamos a concluir esta lectura de la palabra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Mire, esto es, hermanos, la actitud de un hombre determinado. Oro al Señor que cada uno de los que estamos aquí como miembros de esta iglesia y aquellos hermanos que han de escuchar esta palabra desde su lugar allá en la distancia, hermano, oro para que Dios haga a la iglesia determinada en muchas cosas. Y una de ellas es determinada en el dolor, en la adversidad, en el sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cuántos se glorían en las debilidades? El hombre, hermano, se gloría en sus fortalezas, pero nunca en sus debilidades. Pero aquel que ha de triunfar, hermano, será aquel que se puede gloriar en Cristo, aún en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, gracias. Te bendecimos este día, Señor amado. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día de este año. Pero no lo es todo, Señor. El día de mañana comenzará un nuevo año. Comenzará una nueva etapa, una nueva página en la historia y en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para poder discernir las riquezas espirituales de las cuales tú quieres, Señor, que nosotros podamos disfrutar de ellas. Señor, ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a tener la visión de Dios en nuestro corazón, a conocer lo que tú has determinado ya a través de tu palabra, para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para el mundo. Señor, ayúdame a ser un cristiano determinado. Tu palabra dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No hay posibilidad para el cobarde, no hay posibilidad para el inconstante, no hay posibilidad para el incrédulo. Pero sí hay victoria para el determinado. Señor amado, en esta hora, Padre, no sabemos con exactitud las cosas que cada uno vamos a atravesar este año. Pero sí, Padre amado, vamos a estar preparados, Señor. Preparados con un corazón agradecido. Preparados con un corazón lleno de la visión de Dios. Preparados con la determinación de que nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, amados hermanos. Hable con Dios ahí donde usted está. Señor, que se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. No queremos vivir, Señor, sin propósito. No queremos vivir a la deriva en este mundo. No queremos ser desviados por las riquezas temporales, por el materialismo. Señor, que nuestra prioridad seas tú. Que nuestra prioridad sean las riquezas espirituales, las riquezas de gloria que tú has preparado para los que te aman, que has preparado para cada uno de nosotros. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, por la iglesia, Señor, que no seamos presa fácil
de la vanidad de este mundo. Que no seamos presa fácil del engaño, de la mentira. Señor, que nos mantengamos firmes en la fe, en la palabra, en tus promesas, en la visión de tu corazón. Señor, vienen tiempos de tormentas, pero las vamos a pasar en el nombre de Jesús. Vamos a atravesar lo más oscuro de las tormentas, Señor, con tu favor, oh Padre, con tu ayuda, con tu presencia con nosotros. Amado pastor de nuestras almas, guíanos, condúcenos. En este tiempo turbulento, Señor, queremos verte a ti, Jesús. Queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Como las ovejas ven al pastor para ser conducidas a las aguas de reposo, así también, Señor, que nuestra vida esté enfocada en ti, Señor. Que eres el que nos vas a sacar adelante, el que nos vas a dar victoria, el que vas a calmar la tempestad, el que vas a sanar, Señor, el que nos vas a ayudar, el que vas a someter a nuestros enemigos. Señor amado, tú serás el baluarte en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias por lo que hemos recibido, Padre. Gracias porque podemos decir: hasta aquí me ayudó Jehová. Pero también, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Cosas aún mayores haremos, Señor, en ti. Padre mío, cosas aún mayores veremos, cosas aún más gloriosas que las que hemos recibido. Señor, vamos a experimentar, Padre, el poder de Dios. El poder de Dios sobre nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser determinados, Señor amado, hasta que la gloria de Jehová pueda envolver nuestra vida, hasta que la gloria de Dios, Señor, pueda llenar todo nuestro ser, Padre. Señor, gracias, Padre. Dele gracias a Cristo por lo que ha hecho. Dígale gracias, Señor, porque me has amado, me has bendecido. Gracias porque me has dado salvación. Gracias porque este año me has sustentado. Gracias, Señor, porque he visto tu presencia. Gracias porque he visto, Señor, tus milagros. Gracias porque he visto, Señor amado, tu ayuda oportuna sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, porque el tiempo aún no ha terminado. Ha terminado un año, pero el tiempo, Señor amado, en ti continúa. Señor, continúa en tus propósitos. Padre amado, que no claudiquemos, Señor, que no desmayemos, que nos mantengamos firmes en ti, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros. Oh Señor, gracias, Padre. Sea la gloria, sea la honra y